me quedo con la mía. ¿Vale? Creo que estamos grabando. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. Si queréis atacar mientras estáis en fondo de pista y subir para molestar a vuestros rivales, no os podéis perder este vídeo, porque vamos a ver alternativas y ejercicios para los jugadores que les cuesta más trabajo defender y su hábitat natural es la red. Además, vamos a analizar la Adidas Metal Boom 3.1 del 2022, la pala de Ale Galán. Dentro intro y comenzamos. Arrancamos con las características técnicas de esta Metal Boom 2022 en su edición normal. Hemos elegido la pala con goma de tacto medio y no la hard, por eso tiene el tapón negro, ya que estamos en otoño y en esta climatología necesitamos tener algo más de salida de bola. Para empezar, la pala tiene forma de diamante, con la cara de la pala en carbono aluminizado y tiene un rugoso en forma hexagonal, que le aporta un acabado bastante bonito. Si nos fijamos en su interior, lleva una goma soft de recuperación media, que se siente muy cómoda y le otorga a la pala en su unión con el carbono una dureza media con buena salida de bola, pero que no penaliza en exceso que la bola salga firme de la pala y que podáis controlar la profundidad progresivamente según la aceleración que transmitáis a la bola. Claramente es una pala de ataque. El punto dulce nos ha sorprendido bastante. Esperábamos un punto dulce alto y no muy grande, pero no. Es una pala con un punto dulce bastante amplio que os va a garantizar tocar la bola bien, aunque no impactéis muy centrado. Y esto es un aspecto a favor de la pala. Se nota que la pala está bien construida y no vais a notar que vibra si impactáis descentrado. En cuanto a su equilibrado y peso, tenemos que bajar al corazón de la pala, ya que su sistema de pesos tiene mucha influencia en este balance. Hemos realizado varias pruebas con ellos. La pala trae 4 pesos de 2,5 gramos y 2 de 1 gramo, que son los que tenemos colocados en color rojo. Si le quitáis todos los pesos, la pala tendrá un equilibrado bastante alto, se vuelve cabezona. Y si dejáis todos los pesos, tendréis un equilibrado mucho más centrado a la mano. La verdad que el sistema nos ha gustado porque permite ajustar la pala más a tu tipo de juego. En nuestro caso hemos colocado los pesos de 1 gramo en los agujeros más altos y con ello hemos conseguido un balance medio alto. Con nuestra configuración inicial se queda en un peso de 370 gramos y la verdad que se siente muy ligera. Y por último, el mango de la pala no es muy largo, mide 11 centímetros, pero podéis subirle el overgrip ya que el corazón de la pala no es muy ancho y en cuanto al cordón sale del tapón y es de cuerda normal. Una vez vistas las especificaciones de la pala, pasamos a las comparativas y ejercicios. La primera comparativa la vamos a realizar con Javier, que juega en la posición de revés. Su categoría de juego es segunda federada y su pala la Avant Carbon Diffusor, una pala con forma de lágrima, con un peso de 380 gramos, de dureza media, el material de la cara de la pala es carbono y su punto dulce medio. En la primera comparativa vamos a trabajar con la situación defensiva y subida en duelo de voleas. Es muy importante que ambas bolas las juguemos con el suficiente control para no generar ángulo y no precipitarnos e intentar ganar el punto. Para ello realizaremos un ejercicio de bola defensiva por abajo y volea en paralelo, en el que el objetivo final es poder realizar el mayor número de ejecuciones con la misma bola. Comenzaremos trabajando con la bola defensiva baja, intentando que el rival volee incómodo, por ello defenderemos por debajo de la cuerda. Una vez controlada la situación defensiva, realizaremos un ejercicio en carrusel. El alumno jugará ambas bolas de control para habituarse a no fallar la bola por correr mucho riesgo.
En el segundo ejercicio, nuestra bola defensiva ya será un globo en paralelo. La subida debe ser controlada, ya que el rival tocará una bandeja que debemos bloquear. Dependiendo del nivel del alumno y del monitor, podremos reducir el ejercicio a globo, subida y bloqueo, sin realizar un carrusel con la misma bola. Comparativa express con Javi de su Avant Carbon Diffusor y la Adidas Medalboom de Ale Galán. Javi, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la mía. Vale, en el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con la de Ale Galán. Tercer punto a analizar, fondo de pista. Con la de Ale Galán. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Están muy igualados, pero ese tiene un punto dulce muy amplio. Vale, y el último punto a analizar, salida de bola. Con Adidas. Vale. Si la Adidas fuera tu pala, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? La salida de bola que tiene. ¿Vale? ¿Y lo que menos? Que es un poquito cabezona de arriba, pesa mucho más que esta, para mí. Y en la segunda comparativa contamos con María, que juega en la posición de drive, su categoría de juego es primera federada y su pala la Hack Women Control, una pala con forma redonda, con un peso de 350 gramos, de dureza media blanda, el material de la cara de la pala es carbono y su punto dulce amplio. Con María vamos a trabajar la ejecución de la volea cuando el rival está en red. Debemos tener en cuenta que tendremos que realizar un armado corto y atacar la bola delante del cuerpo para no generar altura en la volea. Por ello, en el ejercicio colocaremos una cuerda y tendremos que volear por debajo de ella. Tácticamente, si la bola nos viene incómoda, jugaremos al cuerpo del rival. Y si generamos una bola cómoda, intentaremos definirla al centro o a las zonas laterales de malla. Como variante podemos plantear un ejercicio de 2 voleas en continuación y la tercera de finalización hacia el centro de pista. Y en el cuarto ejercicio trabajaremos también con la bandeja, al cuerpo o por debajo de la cintura del rival, ya que los rivales al vernos en la red podrían tirarnos un globo para quitarnos de situación ofensiva. Como variante planteamos una situación de juego empezando en fondo y subiendo para molestar la volea del rival y generar un duelo de voleas. Estamos aquí con María en la comparativa express de su Hack Proline Women y la Adidas Medalboom de Ale Galán. María, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la mía. Vale. En red, bolas ofensivas. También con la mía. Vale. En fondo de pista. Con la mía. En punto dulce de la pala. Esa tiene un buen punto dulce. Con Vale. Y en salida de bola. Esa. Perfecto. María, si la Medalboom fuera tu pala de juego, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella?
Pues que tiene un buen punto dulce y se maneja bastante bien. ¿Vale? ¿Y lo que menos? El peso este que tiene aquí que no me ha apañado. Te parecía cabezona, ¿no? Sí. Y vamos con nuestras conclusiones finales de la pala. Comenzamos con los puntos que más nos han gustado de ella y lo primero que destacamos es su comportamiento en red. Es una pala diseñada para el ataque y aquí vais a poder acelerar la bola, darle efecto y la pala os va a permitir controlar bien la profundidad, sobre todo cuando estéis bien posicionados y la bola os venga cómoda. En los golpes de aceleración la pala se mueve muy rápido y su balance ayuda tanto en los remates liftados como en las víboras. También es una pala a la que vais a poderle sacar mucho partido tanto en nivel medio como en nivel avanzado. Su punto dulce, bastante amplio, y su tacto hacen que aunque técnicamente no toquéis la bola perfecta, esto no os penalice y os ayude a ejecutar el golpe como queráis. Y también destacamos su sistema de pesos. Nosotros hemos modificado los pesos y realmente se nota. Cambian el equilibrado y el peso de la pala y eso os ayudará a adaptarla para que os beneficie en vuestro tipo de juego y a modificarla según los condicionantes del partido. Y en cuanto a los puntos que mejoraríamos de ella, cambiaríamos el puño, contando que es una pala de ataque, seguramente si el puño fuera más largo ayudaría a generar mucha más palanca en los golpes ofensivos. Y si jugáis el revés a dos manos os costará algo de trabajo adaptaros a ella. Y si sois muy exigentes, la goma es muy cómoda, pero si la bola os viene muy rápido o con mucho peso os puede costar algo de trabajo controlar vuestro golpe. Y en voleas puede que la bola no salga tan firme como queréis y alguna vez os levante. El modelo Hard os ayudará en este aspecto, ya que es más dura, pero no se puede tener todo y perderéis comodidad y salida en las bolas que vienen más lentas o en fondo de pista. Y vamos con nuestra puntuación final de la pala. En red, bolas de control, le damos un 8,5. Si jugáis en un ritmo de bola alto o con altas temperaturas, os puede costar un poco controlar la bola. En red, bolas ofensivas, le damos un 9,5. Es una pala muy completa en golpes de aceleración. Con tiempo para poder ejecutar el golpe vais a conseguir que la bola os camine mucho. En fondo de pista le damos un 8,5. Al ser una pala ligera se mueve muy bien en defensa y el tacto ayuda a poder sentirte cómodo casi con cualquier bola. Siendo una pala de potencia, en este punto ha cumplido con nota. En punto dulce le damos un 9. En este aspecto nos ha sorprendido mucho. Tiene un punto dulce amplio, lo que ayuda a que aunque no tengáis un nivel de juego muy alto, vais a poderle sacar mucho partido a la pala. Y en salida de bola le damos un 9,5. Tanto en fondo como en red, la pala os va a aportar un plus de salida de bola. Y para cerrar, esta pala es indicada a jugadores ofensivos, tanto de nivel medio como de nivel avanzado, que busquen una pala que puedan adaptar en cuanto a peso y balance y que les dé mucha salida de bola con un punto dulce bastante amplio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante, darle al me gusta, compartirlo con vuestros contactos y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.